y a continuación, en esta segunda parte, tendremos un panel sobre cómo podemos hacer frente a una sociedad cada día más longeva. Y para ello tengo el gusto de presentar a tres grandes especialistas, a tres personas que conocen mucho de este tema y que nos contarán acerca de su experiencia en el tema de longevidad. Ellos son Eleonor Barón, colaboradora del Centro Internacional sobre el Envejecimiento, CENIE, y directora del Memory in Motion Between Young and Old. Olga Fuentes, jefe de proyectos estratégicos y asuntos internacionales de la Superintendencia de Pensiones de Chile, y a Juan Miguel Villa, presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Y bueno, y para comenzamos con Eleonor Barón. Leo brevemente la bio de Eleonor, que tiene una gran experiencia en estos temas. Eleonor es doctora, arquitecto, consultora de innovación experta en diseño estratégico e intergeneracionalidad. Ha trabajado en contextos muy diferentes, desde universidades hasta despachos privados, pasando por la administración pública y la ONG, pudiendo interactuar en ambientes multisectoriales y desarrollar una mirada crítica que une la perspectiva pública y la perspectiva privada. Actualmente dirige MIMO, una comunidad intergeneracional orientada a la acción que apuesta por ciudades y comunidades sostenibles, fundada por ella misma en el año 2015. También es formadora y comunicadora sobre temas vinculados a la longevidad, la intergeneracionalidad y el propósito. Da clases en universidades y escuelas de negocio, así como en congresos nacionales e internacionales. Leonor, muchas gracias. Tenemos el gusto y el honor de poder tenerte en esta 9ª edición del Global Pension Program. Tienes 12 minutos para tu presentación. Muy amable nuevamente. Muchas gracias, Waldo. Muchas gracias a todas. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias a Diego Valero y a todo el equipo, y a Juan Martín, que es el director del CENIE, para compartir una visión holística sobre longevidad, cosa que voy a intentar hacer en estos 15 minutos o 12, pero tener en cuenta que no soy economista y no soy experta en el tema de pensiones. Voy a ser muy breve y buscaré reflexionar sobre 3 hitos que creo que son interesantes. ¿Qué significa longevidad o qué significa estar viviendo en una sociedad longeva? ¿Cuáles son los retos que plantea esa sociedad? Y cómo podemos descodificar las oportunidades, digamos, de esa sociedad o las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Por supuesto, hablar de longevidad significa hablar del aumento de la esperanza de vida. Como sabemos, hemos ganado años a la vida, casi 2 años por década, muchísimo. Una niña o un niño que nace hoy podrá vivir hasta dentro de 100 o 120 años. En el último año es verdad que hemos perdido algo, pero por causas ajenas a nuestro genoma, digamos, con lo cual nada de momento nos hace pensar que no podemos seguir ganando años, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad que presenta, por supuesto, un gran número de personas mayores. En España tenemos un índice de envejecimiento del 125,7% en el 2020. O sea, cada 125 personas mayores hay 100 personas menores de 16 años en ese sentido. Pero longevidad no es solamente que vivamos más años, ni que haya más personas mayores en la sociedad. De hecho, sí, vale, pues nos hemos ganado mejores condiciones, hemos rejuvenecido, digamos, como sociedad, ¿no? Pero ahora hay que poner en valor estos retos y hay que dotar de espacios y de contenido, digamos, esta cantidad de años que hemos ganado para hablar de calidad también, ¿no? Entonces, ¿qué significa, desde mi perspectiva, hablar de sociedad longeva, o qué significa vivir en una sociedad con esas características? Que, como he introducido, digamos, no me gustaría que se hablara solamente en términos de que hay más personas mayores o que los retos están vinculados a las personas mayores, porque nada más lejos de la realidad. Mi manera o mi propuesta es que se trata de una sociedad donde cambian radicalmente las relaciones entre bienes y personas.
Me explico, pues no se trata de personas mayores, no se trata de las personas mayores que viven hoy, eso desde luego mucho menos, y ni se trata, si estamos en un foro de pensiones, de que estamos replanteándonos solamente, digamos, el gasto, cómo estamos repartiendo, digamos, esas ganancias o pero estos aspectos vinculados a las pensiones, a la demografía, y a los cuidados son los aspectos que mayoritariamente asociamos en nuestra cabeza pensando en sociedades longevas, con lo cual inmediatamente hago, pues esto no es para mí porque yo todavía soy joven. Bueno, entre comillas, yo soy ni chicha ni limonada, como veis. Entonces, digamos que mi propuesta o lo que trato de empezar a contar es que se trata de conectar con el hecho que pertenecemos o somos un sistema muy complejo que nos vincula desde luego a todas las generaciones, donde cada una es imprescindible para la otra de diferentes maneras, igual que los seres humanos. En la naturaleza no hay ningún desperdicio, nunca nos se habla de esta manera, sino que todos los seres humanos entonces somos imprescindibles a cualquier edad. Y la propuesta es que veamos precisamente cuáles son las acciones que cada persona, no solo como organización, sino también a nivel individual, podemos hacer para poner en valor estos retos. Entonces, vamos a la segunda parte, que es cuáles son estos retos. Y voy a analizar solamente unos pocos sectores. Por ejemplo, empezamos por el mundo laboral. Tenemos que trabajar y que barajar, digamos, en los próximos años muchísimos más cambios en nuestro camino profesional. Nuestros padres o nuestros abuelos, normalmente, a lo mejor algunos incluso tenían un solo empleo, un solo puesto de trabajo, ¿no? Mientras que hoy, y más a más en el futuro, casi el 80% de la población tendrá que manejar una cartera de servicios, ni siquiera de empleos, que combinan de diferentes maneras emprendimiento, trabajo por cuenta ajena, trabajo por proyecto, consultoría, trabajo por cuenta propia, formación, voluntariado y otros. Hablando de la transformación digital, la inteligencia artificial está compitiendo con nosotras en términos de qué tareas sabemos hacer bien o dónde no nos pueden desplazar unas máquinas, ¿no? Desde luego, trabajos de creatividad, consultoría, innovación o generalizando, digamos, la mayoría de los servicios, digamos, creativos, no se verán afectados, pero habrá muchísima movilidad, rotaciones y transformaciones de todo tipo. Por ejemplo, una persona que trabaja de contable hoy, quizás se pueda transformar en una persona que analice los resultados que una máquina que trabaja para él hace a nivel de contabilidad, pero que él pase a asesorar equipos diversos en la toma de decisiones contables, pero estratégicas. Hablando del mundo de los cuidados, buscamos constantemente la transformación porque, bueno, lamentablemente si tuviéramos que pagar a todas las personas cuidadoras informales, se nos iría el presupuesto familiar seguro y regional o estatal en parte, ¿no? Entonces, si antes teníamos un baby boom, ahora tenemos un senior boom, pero la mayoría, porque por supuesto la mayoría de los baby boomers hoy están empezando a jubilarse, con lo cual necesitarán de cuidados a lo largo del resto de la vida de una mayor a menor medida. Pero allí cada vez se está poniendo más interés y más foco en la que llamamos economía plateada o silver economy, pensando en todos los servicios y productos que estas personas, o sea, los boomers o todas las personas que se están haciendo más mayores, están por consumir sin pensar también, pero que estamos hablando de silver economy como si solamente los servicios para personas mayores, pero realmente ¿quién dará servicio a estas otras personas que son la nueva mayoría? Por supuesto, gente de otras generaciones o en todo caso menos mayores, ¿no? Entonces aquí volvemos a pensar que la cadena de valor de la sociedad colabora y tiene que colaborar a la resolución de los retos que se plantean, ¿no? El sistema de salud. Sabemos que la fragilidad, digamos, o sea, la que está vinculada a patologías de diferentes tipos, no ha aumentado con este envejecimiento de la población, sino que se ha desplazado, se habla de envejecimiento funcional. Pero seguimos trabajando muchísimo más en poner parches de alguna manera a las enfermedades que buscando la prevención de todo tipo de temas que tienen que ver con los varios cuerpos que tenemos, no solamente el físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual. La nutrición en ese sentido es fundamental, por ejemplo, y cómo nos nutrimos, no solamente lo que comemos, sino en las lecturas, en las culturas, en las relaciones sociales,
en la calidad de estas relaciones, como sabemos bien de todas las zonas azules, especialmente Japón, que alberga mayor número de centenarios en el planeta, donde nos recuerdan este concepto que nosotros traducimos como propósito vital o algo parecido, sentido de la vida, que ellos llaman Ikigai, ¿no? Y con esto, ¿qué importancia tiene dentro de este conjunto de sociedad y vivir una vida longeva, la calidad de las relaciones y el propósito vital? Hace 20 años ha nacido una nueva línea de investigación médico-científica que se llama psiconeuroinmunología, que precisamente vincula el sistema neurológico, nervioso, el sistema inmunológico o inmune, el sistema psicológico o emocional. Y esta nueva línea de investigación nos reta a no tomar por bueno lo que hemos aprendido de pequeños. Y por dar un ejemplo muy tonto, que cuando yo era pequeña me decían todo el rato que era mejor comer poco y muchas veces al día, porque yo tenía siempre hambre, sino que esta cosa la he asumido como buena, pero se ha visto en los últimos 20 años con investigaciones científicas de esta nueva línea que hay algunos datos que confutan completamente esta enseñanza o esta creencia, ¿no? Y luego hablando del reto del equilibrio territorial, del desarrollo rural, de la búsqueda de la innovación y de nuevas maneras para vivir en los pueblos de una manera satisfactoria, no solamente para las nuevas generaciones, sino para todas las personas que siempre han vivido en el territorio rural y que quieren permanecer allí. El 53% del territorio español está en riesgo de despoblación y ha nacido un movimiento muy grande de varios agentes interesados, digamos, en nuevas oportunidades para dar respuesta a la sostenibilidad integral que este equilibrio territorial requiere, ¿no? Y allí hablamos otra vez de la importancia de la relación de las ciudades y de los pueblos. No podemos pensar uno sin el otro. Aquí no voy a mencionar, por supuesto, no tengo ni el tiempo ni la capacidad de mencionar todos los aspectos que están para repensar, para reinventar, para co-crear, digamos, en la sociedad, ¿no? He mencionado mundo laboral, transformación digital, cuidados, salud, nuevas ruralidades y hay muchos más, por supuesto, ¿no? Pero aquí quiero hacer una pausa para pasar al tercer hito que ya estoy acabando, que es, digamos, cuáles son las palancas o cuáles son las decisiones que tendríamos que estar tomando. Y he compartido al principio que para mí vivir en una sociedad longeva significa estar experimentando y buscando todo el rato nuevos equilibrios en las relaciones entre personas y recursos. Porque más de un cuarto y, bueno, si apuramos, más de un tercio de los productos y servicios que necesitamos hoy, ni siquiera mañana, hoy, no están ni siquiera imaginados. Pero voy a hacer un ejemplo como arquitecto urbanista que soy para que nos entendamos y que veáis, digamos, hacia dónde voy con este discurso. Y ahí hablo de los mapas. La importancia de tener un mapa para movernos en un territorio es clave para quien viajan por territorios que no conocen, pero me vais a reconocer que el mapa lleva a donde él quiere. Te lleva y te indica las carreteras que según él, o según el mapa, son las más adecuadas. O sea, quienes diseñan el mapa, y en ese sentido la sociedad como metáfora del urbanista que diseña el mapa, se fundamenta en su sistema de valores, de herramientas, de códigos. Los mismos códigos que nos indican cuál es la diferencia entre un camino rural y una autopista o que nos marcan el norte. Y aquí quiero hacer una reflexión sobre que los modelos mentales, las estructuras, las creencias, así como los patrones, influencia la manera en lo que utilizamos, digamos, en la manera en cómo analizamos los eventos externos. Y tanto a nivel personal como colectivo, las reglas no escritas en ocasiones comportan. Estaba diciendo que la manera en que vemos los problemas influye en las soluciones. Entonces, que la manera en que yo entiendo que la longevidad tenga sentido de abundancia, que es lo que buscamos, de bienestar, de calidad y no solo de cantidad, nos tenemos que dar permiso para revisar nuestras infraestructuras, nuestros mapas mentales y conceptuales, porque solamente así podremos descubrir, digamos, estas oportunidades que la sociedad nos está ofreciendo. Nos hacen falta nuevos mapas para darnos la posibilidad de pensar que somos nosotros, las personas que hemos vinculado en el análisis de cómo se pagan las pensiones, las personas que trabajan hoy como las personas que trabajan ayer. Si lo pensamos en un presupuesto estatal, que miramos, digamos, en horizontal, y aquí voy a hacer un poco simple, me concedís la simplificación, si lo miramos en el horizontal, la columna de quien está trabajando y quien no está trabajando es una columna, es nada más que una columna. Con lo cual, tenemos que mirar, digamos, al sistema presupuestario en horizontal
para ver si movemos la bolsa de pensiones hacia otra columna, cuáles son los retos improvisamente que se nos abren, ¿no? De otra manera. La bolsa de la dependencia, por ejemplo, que nos sirve para pagar las inversiones y los gastos que soportan, digamos, los cuidados de larga duración de personas en estado dependiente. No dependen de ningún otro factor, dependen de que el Estado prioriza una cantidad, la aparta para hacer frente a esta necesidad. Y, digamos, respecto al mercado laboral, ¿quién ha dicho que tenemos que estar trabajando 40 horas semanales? Lo hemos construido nosotros como país, incluso en Francia se trabaja respecto a España menos horas. Hemos verificado cuál es el ahorro o, al contrario, cuál es el gasto asociado a si cambiamos radicalmente el sistema de reparto del mercado laboral y de las horas, y vinculado, por ejemplo, al gasto nacional o municipal que cada país invierte para afrontar las situaciones de emergencia sociosanitaria, que es muy alto, por supuesto. Está comprobado, digamos, por estudio tanto a nivel europeo como en Estados Unidos, que invertir en viviendas para personas sin techo es altamente recomendable. No solamente para apoyar a esas personas a volver a hacerse una vida, sino que, hablando de gastos, para reducir considerablemente los gastos asociados a cuidar de las calles, de las emergencias de una caída, de una enfermedad, de un conflicto, de todas las emergencias que puedan llegar a sumar en un momento dado en un año, ¿no? En ese sentido, y sin ni siquiera mencionar la reflexión que está detrás de la renta mínima universal, sino simplemente considerando el movimiento de Housing First, podríamos simplemente cambiar la columna de lo que es un gasto y ponerlo como inversión en otro lado, sin tener que invertir más dinero para apoyar a la misma bolsa. Entonces, ¿estamos apoyando investigaciones a nivel nacional para por lo menos verificar si las investigaciones y los datos que ya tenemos en años anteriores en otros países siguen siendo válidas en condiciones de hoy? Lo que quiero decir es que, bueno, por supuesto yo no tengo ninguna respuesta, soy buena para formular preguntas, ¿no? Y que quizás el tema de cómo nos están enfocando algunos periodistas o algunas, incluso en nuestra cabeza, el miedo de no tendremos pensiones cuando seamos mayores, quizás tendríamos que priorizar de otra manera el dinero estatal y entender a reflexionar desde otra perspectiva. No es cierto que no hay trabajo, sino que no es accesible para la mayoría de la gente, entre otras cosas porque seguimos fomentando que haya búsqueda activa de empleo sin pensar que tenemos que ofrecer soluciones individuales a problemas organizacionales emergentes, o que quizás incluso se ha hablado de la educación, de la universidad está cada vez más desconectada del ambiente de la empresa. Entonces, al final, esto es buscar las alianzas, es buscar estar haciendo, digamos, otras reflexiones para no solamente sensibilizar, formar, hacer proyectos de cambio, tener alianzas, que por supuesto son todos temas enormes que hay que abarcar, sino que intentar pensar que quizás estamos en un planeta abundante, pero tenemos que mirarlo como desde otra perspectiva, porque si el problema se ha generado dentro de ese sistema, quizás la solución esté ligeramente fuera del sistema y tengamos que cambiar nuestras estructuras mentales, o por lo menos darnos el derecho de repensar cuáles son estos retos que nos están proponiendo, digamos, como sociedad, como conjunto, pero siempre pensando en el individuo, cuál es nuestro derecho y cuál es nuestro deber en la entidad, derecho y deber, y en la sociedad como conjunto, para que pasemos, digamos, a otra manera de visualizar estos retos y pensarlos como oportunidades para descodificación. Muchas gracias, Leonor, por tu presentación muy amable. Como te lo comenté, después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y por ahora viene la presentación le quisiera dar la palabra a Olga Fuentes. Antes voy a leer brevemente la bio de Olga. Olga es experta en pensiones y economía del trabajo, con vasta experiencia en la regulación y supervisión de los sistemas de pensiones y seguros de desempleo. Actualmente, Olga es jefa de estudios estratégicos y asuntos internacionales de la Superintendencia de Pensiones de Chile, y anteriormente se desempeñó como intendenta de regulación y jefa de la división de estudios en la misma institución entre 2009 y 2014. Es vicepresidenta de la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones, IOP, y la delegada del Gobierno de Chile en el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre pensiones privadas.
Ha colaborado con la IOPS y OCDE en la elaboración de numerosos documentos de investigación. Es miembro del Global Advisor Board en Pinbox Solutions en materia de inclusión financiera. Previamente fue asesora del Ministerio de Hacienda entre 2007 y 2009. Previamente se desempeñó como economista del Banco Central de Chile en las áreas de finanzas internacionales y como analista de investigación en importantes sociedades de bolsa chilena. Ha sido consultora del BID, oradora en numerosas conferencias internacionales, profesora de Economía y Finanzas en Chile y Estados Unidos, y autora de trabajos y artículos en las áreas de pensiones, inversión de fondos de pensiones, riesgo previsional, educación financiera, evaluaciones experimentales aplicadas a temas previsionales, seguro de desempleo, economía laboral, microeconomía aplicada y macroeconomía aplicada. Olga es economista graduada de la Universidad de Chile con un máster en finanzas en la misma universidad y tiene un doctorado en la Universidad de Boston. Olga, para los organizadores es un placer y un honor que tu participación en este evento. Muchas gracias. Tienes 12 minutos para presentar. Adelante. Muchas gracias, Waldo. Muchas gracias también a los organizadores del evento por esta invitación a hablar de un tema tan relevante. Eleonora estuvo conversando sobre la longevidad en un sentido más amplio, ¿cierto? Es muy relevante analizar la longevidad y los aumentos, ¿cierto?, en expectativa de vida desde un punto de vista integral. Yo voy a darle un foco en pensiones en mi presentación de hoy día. Y específicamente esta es una investigación que estoy desarrollando con Richard Fulmer y Manuel García. Es una aplicación de tontinas para diseñar un producto de pensión que complemente a las opciones existentes en el sistema de pensiones chileno. Lo entendemos como una solución sustentable que tiene también otras ventajas que voy a mencionar en su momento. Pero en definitiva, ¿cierto? Esto es una propuesta que fácilmente también puede implementarse y evaluarse para otros sistemas, no solo el chileno. Y antes de comenzar, bueno, un disclaimer que las conclusiones de esta presentación no necesariamente representan las de la Superintendencia de Pensiones. La discusión, bueno, la primera parte, una revisión bien general del sistema de pensiones chilenos y cuáles son los principales productos de pensión. Luego evaluar esta propuesta, ¿cierto?, basada en una tontina, y ahí vamos a mirar las principales características o valor agregado de esta propuesta en términos de transparencia, flexibilidad en la inversión, entrega mayores niveles de pensión a través del tiempo y no contempla, ¿cierto?, garantías explícitas, lo cual de alguna manera se traspasa a tener pagos variables, pero pagos que son potencialmente más altos. Y analizamos distintos mecanismos y distintas propuestas. Primero un mecanismo en que mostramos cuál es esta nueva propuesta, cuál es el diseño. Una opción que es introducir este ingreso sustentable y variable basado en una tontina, pero de manera diferida. Y también escenarios en los cuales yo combino, ¿cierto?, esta propuesta con los productos de pensión que ya existen en el sistema chileno.
Entonces, en resumen, el sistema chileno son 3 pilares. El primer pilar es un pilar solidario que se financia con impuestos generales, que tiene como objetivo prevenir la pobreza, que se focaliza el beneficio, y básicamente son 2 beneficios: una pensión básica para el que nunca participó en el sistema y un complemento para aquellos que tienen pensiones autofinanciadas bajo cierto umbral. El segundo pilar es el obligatorio de cuentas individuales de contribución definida, ¿cierto? Y el tercer pilar es de planes de ahorro voluntario, la suma de los ahorros individuales, tanto obligatorios como voluntarios, es el saldo acumulado que la persona luego tiene que definir de qué manera, ¿cierto?, se financia la pensión, y para eso elige distintos productos de pensión. Las alternativas o las distintas opciones para el sistema de pensiones chileno es una renta vitalicia inmediata, una renta temporal con renta vitalicia diferida. El diferimiento en ese producto es en torno a los 2 años y medio, 3 años de diferimiento. Y luego también está el retiro programado, y respecto al retiro programado, el diseño de la selección del producto de pensión está definido de la siguiente manera. Solo aquellos afiliados que pueden autofinanciar una pensión arriba de la pensión básica tienen la posibilidad de elegir entre estas distintas opciones. Aquellos que tienen bajo ahorro acumulado, que no pueden autofinanciar una pensión por sobre esta pensión básica, el defecto es recibir un retiro programado, ¿ya? Y un grupo de estos pensionados, ¿cierto?, podría calificar para cumplir los requisitos del pilar solidario y reciben un complemento. Y dado una última nueva regulación que actualizó el pilar solidario, los nuevos beneficiarios de pilar también reciben cobertura del riesgo de longevidad. Pero en definitiva, ¿cierto?, este mecanismo lo que nos señala es que si nosotros miramos todos los distintos productos de pensión elegidos por los afiliados y el retiro programado que se da por defecto a aquellas personas de bajos ahorros, vemos que el porcentaje de retiro programado es significativamente alto, sobre todo para las mujeres. Las mujeres, dado que tienen saldos más bajos, densidades de cotizaciones también más bajas, podemos ver ahí que la mayoría de ellas está en retiro programado por defecto. Si la comparamos con los hombres, y a nivel total, un 58% está en retiro programado por defecto, un 24% eligió el retiro programado, y las otras 2 opciones, ¿cierto?, tienen un 11% y un 6%. Ahora, esta es la evolución de los últimos años. Si uno mira para el stock de pensionados, uno ve que las participaciones de la renta vitalicia inmediata son mayores. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos? Como ya otros expositores lo han planteado, el aumento de la longevidad, caídas en las tasas de interés. Eso implica que alguien que se retiró o que se está retirando hoy día recibe una pensión que es 40% menor que si se hubiese retirado el año 2000 con el mismo saldo acumulado. ¿Vale? El efecto del aumento de la longevidad y la reducción de tasas de interés es muy importante, ¿cierto?, para la suficiencia, para la adecuación de las pensiones. En el caso de Chile, comparado internacionalmente, ¿cierto?, ha tenido históricamente tasas de anuitización que han sido relativamente altas si se compara a nivel internacional, aunque estas han estado un poco a la baja en los últimos años.
Entonces, en definitiva, ¿cierto? Ha habido bastante discusión respecto al retiro programado y también han surgido propuestas de cómo mejorar esta opción y de cómo introducir nuevas opciones que de alguna manera, ¿cierto?, puedan cubrir mejor el riesgo de longevidad. En el caso del retiro programado, ¿cierto?, algunas de las limitaciones que tiene da niveles relativamente altos de ingreso al comienzo, pero estos niveles son completamente no sostenibles, ¿cierto?, a lo largo del tiempo. El retiro programado tiene un profile decreciente de pagos. No hay ningún tipo de pooling de riesgo, lo que hace que el ingreso caiga. La persona corre el riesgo de sobrevivir a sus ahorros si es que vivió más allá de la edad promedio de expectativa de vida. Y acá se hace muy relevante el siguiente punto, en el sentido de que uno debería pensar que la adecuación de la pensión no solo es relevante al momento del retiro, sino que también es relevante en el largo plazo. Cuando esa persona que se retiró a los 65 o a los 60 años tiene 80 años o tiene 85 años, ¿cierto? Ahí es relevante también medir la adecuación de la pensión. Y tenemos que bajo la estrategia de retiro programado, la pensión cae significativamente cuando la persona ha llegado a edades más avanzadas, lo cual es particularmente relevante para las mujeres, porque estas tienden a vivir más y a terminar su vida sin pareja. Entonces, nuestra propuesta se basa en el principio de la compartición de riesgo. Las personas reciben los pagos mientras estén vivas y cuando fallecen lo que tenían ahorrado en su cuenta pasa a formar ahorro del resto de las personas que están vivas. ¿Cierto? Los balances de las cuentas de las personas que fallecen, por lo tanto, se redistribuye en el resto de los participantes en la forma de créditos de longevidad. Los créditos de longevidad aumentan los pagos de los sobrevivientes. Por lo general, el diseño define que la selección de este tipo de producto de pensión sea irrevocable por la misma naturaleza de que se está compartiendo el riesgo. Además, el diseño de tontinas modernas considera que sean planes en que a perpetuidad reciben a nuevos miembros. Y los pagos van a variar dependiendo de la rentabilidad de las inversiones y de la experiencia de mortalidad del grupo. Y parte del diseño es que no incluye garantías explícitas, como es el caso de las rentas vitalicias. Y este ahorro en costos, si lo podemos denominar de esa manera, básicamente se convierte en mayores pagos para los participantes. También ofrece opciones a los miembros en términos del portfolio de inversión a tomar y del diseño de los pagos, ¿cierto? Se pueden diseñar, por ejemplo, pagos crecientes a través del tiempo. Son productos que son actuarialmente justos, que tienen también potencial al alza, dado la rentabilidad efectiva de las inversiones. Se pueden combinar con otros productos de pensión para de esta manera estar más alineado con las preferencias de los individuos, y además se pueden fácilmente diseñar para que además proporcionen ciertos tipos de elementos que hoy día están presentes en
estos planes de collective defined contributions. Entonces, en términos de metodología, es un modelo, ¿cierto?, de simulaciones de Monte Carlo. No voy a entrar en mucho detalle acá. Corre a perpetuidad, de manera continua acepta nuevos miembros, el tamaño del grupo se simuló con 10.000 participantes, y hay distintos mecanismos, ¿cierto?, para ir asignándolos aleatoriamente. Entonces, en términos del resultado, aquí vemos, ¿cierto?, la comparación de la propuesta con el retiro programado, y podemos ver el efecto muy relevante de los créditos de mortalidad. Eso lo vemos acá en esta otra figura. Vemos que los créditos de mortalidad representan, a edades avanzadas, llegan a representar más del 80% del pago total que la persona está recibiendo. También acá comparamos algo que es muy interesante, ¿cierto? Y que es que si yo tengo una tontina diferida en el tiempo, basta con que le asigne un porcentaje muy bajo a la tontina para tener una estabilidad en los pagos, y que estos pagos superen de manera muy significativa al retiro programado. En este siguiente gráfico pasa lo mismo. Acá si yo en el fondo extiendo el diferimiento 5 años más, solo necesito que un 4% del saldo total destinarlo a la tontina para poder conseguir esa estabilidad en pagos. Lo cual además lo hace muy atractivo para aquellas personas que por una parte deseen mantener niveles de pensión estable a través del tiempo, pero además quisieran mantener alguna habilidad de poder dejar parte de los ahorros como herencia. Entonces, como terminando, esta es una solución, ¿cierto?, que aumenta significativamente los niveles de ingreso comparado con el retiro programado. Se puede diseñar de manera eficiente y transparente. De hecho, permitiría además tener un pool de riesgo de longevidad nacional y en esa medida se pueden, ¿cierto?, aprovechar bajos costos, economías de escala y la diversificación del riesgo. Y además permite interesantes áreas de innovación, por ejemplo, reconocer las diferencias de expectativa de vida entre grupos, o también incorporarle estas características de planes de contribución definida con elementos colectivos. Hasta aquí dejo mi presentación, me pasé un poco en el tiempo. Muchas gracias. Quedo atenta a los comentarios. Olga, muchas gracias por tu aporte al debate, por tu presentación, tu disposición a participar de esta 9ª edición del Global Pension Program. Ahora, y para terminar este último bloque, le quisiera dar la palabra a Juan Miguel Villa. Juan Miguel es economista y magíster en economía de la Pontificia Universidad Javeriana, doctorado en políticas y gestión del desarrollo de la Universidad de Manchester. Durante más de 6 años se desempeñó como especialista en protección social, consultor en evaluación de impacto e investigador económico de diferentes programas y proyectos estratégicos del Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina y el Caribe. Se ha desempeñado como consultor para varias agencias de las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales, gobiernos nacionales y subnacionales en Colombia, América Latina, África y el sureste asiático. Fue investigador honorario de la Universidad de Manchester y visitante doctoral del Instituto Mundial de Investigación del Desarrollo Económico en Helsinki en actividades académicas y proyectos de investigación de países de África y de Latinoamérica. Participó en diversas publicaciones de libros, revistas y documentos académicos,
en materia de desarrollo, formalización laboral, pensiones, protección social y evaluación de políticas públicas. Desde noviembre de 2018 asumió la presidencia de una de las empresas públicas más grandes reconocidas del país, Colpensiones. Juan Miguel, te doy la más cordial bienvenida a participar de la novena edición del Global Pension Program. Es un honor para nosotros tu participación. Muchas gracias. Tienes 12 minutos y faltando 2 minutos te va a tocar una pequeña campanita para terminar. Muchas gracias. No, a ti, Waldo, por la invitación. Espero que me estén escuchando perfectamente. A mis compañeras de panel, a Eleonora y a Olga, cordial saludo a todos. Quiero hablar de este tema que nos congrega para este panel, que es los retos de longevidad, especialmente en los regímenes como el que está a cargo Colpensiones, que son regímenes de beneficio definido. Ya nos hablaba un poco de los retos y de las soluciones, algunas propuestas de Olga en el contexto de regímenes pensionales, sistemas pensionales de ahorro individual o de contribución definida. Y pues un poco para poder contextualizar este abordaje, pues en un contexto pues de contribución definida, pues hay riesgo de longevidad tanto como en el beneficio definido. Sin embargo, hasta ahora gran parte de esos riesgos pues están siendo transferidos al pensionado. Por un lado, porque existe mayor exigencia de ahorro durante la etapa de acumulación para que haya cierto nivel de suficiencia o adecuación de las pensiones, las mesadas pensionales. Y por otro lado, pues hay escasez de retiro, de productos de retiro en el mercado asegurador, que bien pues no es únicamente un foco de trabajo pues en Chile, sino también aquí en Colombia y también en otros países donde este tipo de alternativas en el mercado asegurador, donde la persona en una edad bastante vulnerable como es la de retiro, pues pueda amortiguar los riesgos de extralongevidad o los riesgos financieros que en la desacumulación de sus mesadas pensionales y por otro lado pues en el movimiento del mercado capital en sí. Por otro lado, pues este caso específico del beneficio definido, pues es una gráfica de, por ejemplo, cómo ha sido el otorgamiento de pensiones de vejez en el mercado asegurador colombiano. Únicamente el 9.1% a diciembre del 2020 de esas personas pensionadas en el régimen de ahorro individual tenían pues una renta vitalicia manejada por una aseguradora, mientras que el resto de pensiones de vejez que no están de la parte solidaria, pues están prácticamente en retiro programado, pues con todos estos retos que hay. No sin antes mencionar que en Colombia, por constitución política, ninguna pensión puede ser por debajo del salario mínimo. Ya se le pone una restricción al nivel de ahorro de las personas en el régimen de contribución definida para que puedan tener la financiación de su pensión, y entre mayor sea la longevidad de esas personas, pues mayor va a ser la exigencia de ahorro para poder tener pues el acceso a una pensión, porque si el ahorro no es suficiente para obtener una pensión de un salario mínimo pagadero 13 veces al año, pues no va a poder tener pues el derecho a una pensión como constitucionalmente y legalmente está definido en nuestro país. En Colombia no hay pensiones por debajo del salario mínimo legal establecido pues para los trabajadores en general. En el caso de beneficio definido, pues obviamente hay unos impactos más que todo en el número de mesadas que se pagan este beneficio definido, y también los riesgos de extralongevidad o de mayor longevidad pues son inmediatamente transferidos al resto del régimen, porque se basa en esta solidaridad intergeneracional y obviamente también a las finanzas públicas en momentos donde no hay un balance total entre la parte de acumulación y desacumulación como un todo en este régimen de beneficio definido en Colombia, por lo menos hasta ahora, y por lo tanto lo que terminan generándose son mayores subsidios implícitos del sistema, porque mayor es la financiación de cada quien en este beneficio definido de la pensión, y no alcanzan necesariamente las contribuciones que están haciendo los jóvenes, como ya mencionaba Eleonora, pues en un mundo de, entre comillas, escasez de jóvenes y mayor número de personas mayores pues, mucho más sanas, mucho más longevas, pues es un reto bastante
bastante desafiantes. Colombia tenemos en Colpensiones 1.48, 1.480.000 pensionados, y son personas que se dividen entre los riesgos que nosotros abordamos. Primero, pues en la parte del medio están pensiones de vejez, son 1.059.000. Por otro lado, el riesgo de invalidez, 76.000 pensionados, y por otro lado, sobrevivientes. La de sobrevivientes pues es predominante, la vasta mayoría corresponde a mujeres, y son pues pensiones que hay que pues financiar en todo momento, y que también estamos expuestos pues a estos temas de longevidad. Colombia no ha escapado pues a estos cambios demográficos que apuntan hacia una mayor longevidad, al igual que la mayor parte del resto del mundo. ¿Qué ha pasado en cuestión de 5 años? Tomemos en referencia a 2016 a 2021 en Colpensiones. Realmente la primera gráfica, la parte izquierda, nos muestra la edad promedio en que las personas solicitan por primera vez su pensión de vejez. Ha disminuido para los hombres. Antes en el 2016 estábamos en 67 años, ha disminuido a 64, y hay una mayor cantidad mayor densidad, aunque la edad de pensión en Colombia para los hombres es 62, las densidades se están consiguiendo mucho más temprano que hace 5 años, y baja de 67 a 64 rápidamente. Para las mujeres de 63 a 60, estatutariamente la edad de pensión de las mujeres es de 57 años, y que la densidad también, al igual que los hombres, se está consiguiendo mucho más antes, mucho más cercano, o sea, se está aproximando la edad de pensión. Segundo, la edad promedio de los pensionados pues ha venido aumentando, pues se han comenzado a pensionar más jóvenes, pero por otro lado pues están viviendo mucho más, y eso se ve en la edad promedio de los pensionados, de 71 en caso de los hombres, los 72, y mujeres de 67 a 69. En total ha aumentado en cuestión de 5 años en 2 la edad promedio de los pensionados, lo que significa que por un lado, si bien se están pensionando mucho más jóvenes, por otro lado la cola hacia la expectativa de vida pues está aumentando. Y el número de pensionados mayores de 100 años, que también es muy importante, pues hace 5 años eran 749 las personas que tenían más de 100 años. El más longevo en Colpensiones tiene 109 años. Y por otro lado, pues a 5 años después son 1.460 personas, o sea, casi que el doble en cuestión de 5 años el número de pensionados que tienen más de 100 años, y por lo tanto, pues son pensiones que pues hay que financiar en ese caso extremo. Y en el promedio de fallecimiento de los pensionados, pues también aumentó en cuestión, pues en un año. Pues son pensiones de vejez. A esas pensiones la mayoría pues sobreviven durante un promedio de 5 años adicionales, ya sea para menores beneficiarios o parejas. Y pues por otro lado, pues esto por cada año que viene aumentando la edad en que fallecen los pensionados, por lo menos una mesada, una pensión que es de un salario mínimo, la pensión mínima que es del salario mínimo, pues los subsidios implícitos que se requieren para poder cubrirla durante todo el flujo de pagos, ese cálculo actuarial aumenta en 1.6% según nuestros cálculos. Por un lado, pues el aporte y el subsidio implícito para la expectativa de vida actual en Colpensiones, para lo cual nosotros hacemos los estudios, los cálculos actuariales. Si bien esto está en pesos colombianos, cerca de 90 millones de pesos es el aporte para una mesada de un salario mínimo. Sin embargo, un hombre está llevando casi el doble, 80 millones en subsidio como tal, de acuerdo con la forma como se liquidan las pensiones y el periodo durante el cual se paga. Y por otro lado, pues las mujeres pues es mucho más, pues tienen mucho más grande el subsidio implícito. Primero, pues la edad de pensión es menor, y también la tasa de la expectativa de vida también es mayor. Pero llevando esto al caso extremo, los pensionados más longevos en Colpensiones, hoy en día tenemos de 109 años, es decir, son los más longevos en ese caso, y para quienes se exige mucho más una presión tanto del régimen o del sistema total como también la parte fiscal, y pueden ser pues el doble de los subsidios implícitos, lo que es la expectativa de vida normal. Y por otro lado, de las mujeres pues también pues no es el doble, pero también se modera un poco hacia el alza la cantidad de subsidios implícitos que el pago de esta pensión pues requiere. Entonces esto pues nos deja en una discusión bastante
pues bastante complicada en el sentido de cómo hacer frente a estos niveles de longevidad, o estos niveles que viene creciendo en la expectativa, pues para Colombia, por ejemplo, para el 2050 la expectativa de vida será de 82 años, hoy está en 77.6, y para el final del siglo, pues espera que llegue a los 88 años. Entonces, pues, ¿cuáles son las medidas o las opciones paramétricas para uno poder abordar estas situaciones? Pues las respuestas son diversas, como por ejemplo atar la edad de retiro atar o indexar la expectativa de vida a la edad de retiro es una de las soluciones, o por otro lado poder moderar los niveles de tasa de reemplazo. Pues son diferentes los mecanismos, pero directamente pues urge que se pueda estudiar la posibilidad que la expectativa de vida puede estar por lo menos, o la edad de retiro puede estar indexada a la expectativa de vida para poder tener por lo menos una relación 1 a 1 frente a un abordaje explícito o directo a los niveles de longevidad que han venido en aumento pues año tras año. Eso era un poco mi intervención hasta ahora. Yo creo que la discusión sobre simular este tipo de medidas o cuál debería ser la más eficiente, pues extiende un poco más el tiempo que me han dado la presentación. Sin embargo, pues le doy muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante la presentación, nos han llegado varias preguntas de los asistentes. Desafortunadamente no vamos a tener el tiempo para poder hacer todas las preguntas, pero de todas maneras vamos a tratar de poder hacer las máximas preguntas en el tiempo que tenemos. Una primera pregunta para Eleonora. Eleonora, ¿cuál crees que será el principal cambio para nuestra sociedad debido a una mayor longevidad? ¿Y a qué deberíamos poner más atención? Vale, muchas gracias por la preguntón, la verdad. Bueno, hablo desde el punto de vista de la persona y de lo que, por supuesto, mi opinión. Hay un libro de 2 personas estadounidenses que se llama Una vida de 100 años, que recomiendo a todas las personas que estén interesadas a ver si están planificando bien sus viajes, ¿no? sus cambios. Yo creo que la mayor dificultad de todo esto es que el ser humano, como Homo sapiens que somos muy curiosos y nos encantan explorar nuevos territorios, pero a la vez resistimos estos cambios. Y ahora, con esta nueva sociedad más tecnológica, más globalizada, más desigual, más longeva, más acelerada de alguna manera, tendremos que estar rediseñando camino constantemente. Con lo cual yo creo que el reto principal para todas las personas es estar revisando dónde quiero ir, qué quiero ser de mayor, cómo van mis finanzas, soy libre financieramente, qué tipo de trabajo me gustaría hacer, que estoy haciendo no me gusta tanto, quizás puedo estar haciendo más cosas a la vez. Es gestionar, digamos, el corto plazo hoy, pero tener una visión siempre hacia el norte, hacia largo plazo. Yo creo que tanto como personas como organizaciones y sociedad no podemos descuidarnos del largo plazo. Tenemos que pensar que si vamos a vivir 120 años, a ver si puedo seguir aprendiendo más, si puedo estar conociendo mejor personas, mejor a mí misma, qué tipo de cosas me gustaría hacer para estar en el propósito, para ser sana, feliz. O sea, descubrir talentos que tengo, que seguramente muchas de nosotras nos moriremos sin saber que éramos violinistas espectaculares y no hemos tocado el violín nunca. Entonces, al final es como el rediseño del camino, el tener la curiosidad para diseñarlo, el leer, formarse, informarse, hacer proyectos. El proyecto creo que es una poderosísima herramienta de desarrollo personal y profesional y nos hace falta para buscar la sostenibilidad conjuntamente, personas, organizaciones,
sistema. No podemos decir a la seguridad social que nos pague si me como una caja de donuts al día. Lo siento por mencionar otra vez el tema de la nutrición, pero es que tenemos una responsabilidad compartida en esto de la sostenibilidad, con lo cual repensar nuestros modelos de vida, repensar nuestros modelos de relaciones, repensar cómo queremos estar aportando a esa sociedad, porque somos imprescindibles. El Ikigai del Japón nos lo dice, el mundo nos necesita a todas las edades, a todas las generaciones. Tenemos que ejercer ese derecho y estar dispuestas y dispuestos a cambiar y a rediseñar todo el rato el camino. Creo que es esto. Gracias, gracias, Leonor. Ahora le quiero hacer una pregunta a Olga. La verdad han hecho bastantes preguntas sobre lo interesante que que es la propuesta de las tontinas. Y hay dos preguntas que la voy a tratar de unir en una. En una me preguntan cómo se comparan las tontinas como producto de pensión a las rentas vitalicias, y otra muy similar que me hacen es en qué se diferencian respecto a los seguros de longevidad que intentan mutualizar la sobrevivida, pero con una cotización ex ante. Bueno, muchas gracias por las preguntas. La propuesta comparte, ¿cierto?, algunas características con las rentas vitalicias. En ambas hay un pool de riesgo entre los miembros. La diferencia es que la propuesta no tiene garantías explícitas, ¿cierto?, como es el caso de las rentas vitalicias. Además, otro elemento de lo que simulamos es que uno podría diseñar estos productos combinados con una renta temporal, con un diferimiento de 20 años, por ejemplo. Se requiere un porcentaje bajo de la tontina como para tener un nivel de pensión estable. Y le permite a la persona, si es que tiene la preferencia por dejar herencia, le permite dejar herencia con un diseño de esas características. Al final del día, entre un producto como este y una renta vitalicia, depende de la preferencia del individuo, de qué es lo que valora más, si tiene o no preferencia por dejar parte del saldo como herencia, si prefiere con certeza tener un nivel de pensión dado o quiere tener alguna probabilidad de tener un ingreso que podría aumentar en función de la realización de la experiencia de mortalidad y de la rentabilidad de las inversiones. Y se puede complementar. De hecho, en el documento nosotros también hicimos algunas estimaciones dividiendo el ahorro previsional en una renta temporal, en una tontina diferida, o combinándolo también con un porcentaje a la renta vitalicia. Y respecto a las otras propuestas, son propuestas alternativas que se pueden evaluar, ¿cierto? Que todas comparten en que hay un pool de riesgo. En este caso no es necesario una cotización adicional para poder financiarlo, sino que se suma como producto de pensión, y yo al momento del retiro veo si asigno una parte de mi saldo a esta alternativa. Gracias. Gracias, Olga. Una pregunta para Juan Miguel, dado que él comentó cómo han aumentado las expectativas de vida y el impacto que tienen Colpensiones. ¿Qué tan viable ven Colpensiones que se implementen en el corto o mediano plazo ajustes paramétricos para enfrentar esta mayor longevidad? Muchas gracias. Yo creo que este tipo de propuestas sobre ajustes paramétricos siempre está sobre la mesa, y sobre todo cómo optimizar el balance entre las etapas de acumulación y la etapa de desacumulación. Casi que todas van dirigidas hacia individualizar el perfil de las mesadas de los beneficiarios, los pensionados, que se ajuste un poco más directamente a lo que ellos han acumulado durante su etapa, pues, de trabajo o de ahorro. Casi que muy pocas de las propuestas que se barajan son
o van dirigidas hacia el sistema como un todo en un esquema de solidaridad intergeneracional. En este sentido, como que siempre está, o en el colectivo siempre está que cada vez que va a hacerse una reforma se trata de aumentar las edades de retiro o se trata específicamente de reducir las mesadas. Siempre, digamos que el contrato social nuestro siempre se ha preocupado mucho por las edades de retiro, y casi que toda la política o la economía política alrededor de este tipo de discusiones está alrededor de ello. Yo creo que sí hay una importancia, vamos a tener que afrontar tarde o temprano la discusión, sobre todo de lo que primero es la pensión mínima en el país y sobre todo cuál es el mecanismo para poder indexar por lo menos las edades de retiro a las expectativas de vida, una expectativa de vida que va a seguir aumentando de una manera acelerada en la primera parte de este siglo y que para finales de siglo, como ya lo mencionaba, pues, no, pues va a ser casi que una década adicional lo que estamos ahora experimentando. El cálculo que tenemos es que por cada año que aumenta la expectativa de vida para un todo, para todo nuestro cálculo actuarial, que son nuestras obligaciones, pero las personas ya pensionadas, aumenta casi que en 2 puntos del Producto Interno Bruto todo el pasivo pensional. Así que si las edades o la expectativa de vida del total de la población se ajusta a la que tenemos para la población ya retirada, estamos hablando que pues, con las condiciones actuales vamos a tener un aumento del pasivo pensional de 20 puntos porcentuales del PIB adicional con el cual no estábamos contando, y que la única forma de tener esto es poder ajustar las edades de retiro a las edades de expectativa de vida. Bueno. Muy amable, Juan Miguel. Y ahora le quisiera hacer una pregunta a todo el panel con una respuesta muy breve, no más de 1 minuto. ¿Cómo debería adaptarse el mercado laboral a esta mayor expectativa de vida? Parto por Eleonora, Olga y Juan Miguel. Muy breve la respuesta, un último mensaje para la audiencia, que tenemos más de 200 personas conectadas. Vale, bueno, desde mi perspectiva, como comentaba, el proyecto es una manera excelente para proponer soluciones. Desde mi perspectiva, si yo estoy en desempleo, más que buscar activamente empleo, es buscar lo que yo desde dentro soy capaz, me gusta, para luego proponérselo, ofrecérselo a organizaciones y al mercado. Y el resto de organizaciones que deberían hacerse más transparentes tienen muchos problemas para encontrar personas con las características que ellas necesitan, con lo cual seguramente tendríamos que volver a contratar a personas de más edad, cuando ahora estamos buscando mucho siempre personas muy jóvenes, y en el fondo, digamos, buscar más alianzas entre unas y otras. Mandar un currículum perfecto, buscar un proyecto para colaborar con otras entidades desde otra perspectiva si estoy en desempleo. Y como organizaciones, desde mi perspectiva es, no busquéis solamente a gente que trabaja 8 horas al día. Es fantástico trabajar en pool, en híbrido, en muchas edades y en temas diferentes que combinen otros factores, no solamente lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Esto es mi opinión. Olga. Gracias, Waldo. Muy breve, yo me voy a hacer parte de las palabras del profesor Nicolás Barr, ¿cierto? Yo creo que necesitamos mercados laborales más flexibles, mercados laborales que puedan de alguna manera hacer que la persona transite de mejor manera y gradualmente hacia el retiro. Y desde ese punto de vista, ¿cierto? También hay que hacer el link con los productos de pensión que también permitan esa flexibilidad y que por lo tanto se puedan diseñar para que a través del tiempo haya un perfil que esté acorde a esa mayor flexibilidad laboral y a transitar de una manera más gradual al retiro. Yo creo que ese es el mecanismo para que las personas mayores puedan trabajar hasta edades más avanzadas. Gracias, muchas gracias, Olga. Juan Miguel. Waldo, estamos en una tendencia a tener una mayor proporción de nuestra población mayor de 60, 65 años. Hoy en día representa en nuestro país el 14%, pero va a ser cerca del 30% de aquí al 2050. Seremos todos los que estamos acá en el 2050 parte de esa población. Y bajo las actuales circunstancias, pues una cuarta parte del 30% de la población, en el caso colombiano, no va a tener un ingreso de la forma de una pensión.
y eso va a tener, pues, va a representar una amenaza también, pues, a nivel de desarrollo para el país, y es algo que en lo cual, pues, tenemos que trabajar inmediatamente. Entonces, ¿y esto por qué sucede? Pues porque hemos confiado todo el tiempo que el mercado laboral algún día se va a formar, se va a comportar de una manera óptima, y que al final, pues, todos vamos a tener, pues, un ingreso de forma, una pensión. Y eso no está sucediendo y tampoco parece cambiar. Es decir, no estamos teniendo los niveles de cobertura que para el nivel de ingresos que tiene el país debería tener. Y aquí la discusión debería ser, pues, de qué forma nosotros podemos ir, tal vez, no sujetando nuestro futuro ingreso a nuestra condición laboral actual, sino que otras formas pueden darse. Tal vez no sea la forma de las 8 horas diarias, tal vez sea la forma mucho más flexible, o incluso el trabajo en casa no remunerado. Pues muchas personas no trabajan, no participan necesariamente del mercado laboral, y terminan, pues, llegando a la vejez sin ningún producto de retiro que se origina del mercado laboral. Entonces yo creo que esa discusión todavía está muy cruda, Walter.